mi nombre es Macarena, estamos acá nuevamente en el programa Dios sigue transformando vidas. Hoy nos visita Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Macarena, bien, muy bien, gracias por la invitación, que te bendiga. No, de nada, bueno, queremos escucharte, queremos saber qué es lo que Dios hizo en tu vida. Te cuento cómo fue mi vida desde niñita. Bueno, yo vivía con papá y mamá, teníamos varios hermanos y bueno, papá se queda sin trabajo en ese momento. Yo me acuerdo tenía 5 años y bueno, a raíz de eso, bueno, él entra en una depresión, una profunda depresión, se sumerge en el alcohol, empieza a tomar y bueno, no paraba de tomar. Eso hacía que él no sea una persona responsable, o sea, que no proveía a la casa lo que correspondía. Yo me acuerdo de haber pasado muchas necesidades, en casa eran gritos, eran golpes y bueno, mamá salía a trabajar. Entonces, bueno, nosotros entre los hermanitos, digamos, nos cuidábamos como podíamos. En ese momento, bueno, papá salía siempre a la calle, venía tarde, mamá también porque trabajaba. Y bueno, entonces en ese momento hubo un descuido de parte de los dos hacia nosotros los hijos. Y entonces antes de la adolescencia, a los 8 años más o menos, sufro un abuso por una persona, un hombre. Y bueno, eso empieza a marcar mi vida, ¿no? Yo comencé a sufrir lo que era el abandono, me sentía menos que los demás, muy retraída, tenía mucho odio adentro y bueno, así fui creciendo. Hasta la adolescencia también, que conozco al padre de mi hija, a los 16 años, quedo embarazada de ese novio que tengo y bueno, él no se hace cargo del tema. Estuvo conmigo un tiempo y bueno, me abandona en el embarazo. Pero al nacer la nena, bueno, yo me quedo sola con la niña. A los 19 años, de nuevo, conozco a un muchacho, yo me sentía enamorada, quería formar una familia y bueno, este muchacho se drogaba, tomaba también, y cuando mi hijo tenía 4 años se suicida. O sea que yo me quedo con 2 chicos sola, los criaba sola, tenía que salir a trabajar y bueno, siempre me acuerdo que era una mujer que lloraba mucho, era constante en todas las cosas, quería hacer un curso, quería estudiar o trabajo que tenía, lo dejaba siempre por la mitad, nunca era constante en nada lo que hacía, todo lo dejaba por la mitad. Tenía ganas de hacer cosas, pero me acuerdo que era una mujer depresiva, un día estaba bien, un día estaba mal y bueno, cuando mis hijos empezaron a crecer, empezaron a salir a la calle a los 15, 16 años, yo trabajaba, entonces una mamá que sola, digamos, que no está el hombre para colaborar, tiene que hacer doble trabajo, tiene que sustentar la casa, en ese momento también alquilaba, yo me acuerdo. Y bueno, los chicos empezaron a salir y en la calle hay droga, hay alcohol, entonces pasé unos años de mucha tristeza también con ellos porque ellos estaban consumiendo. La nena salía mucho, iba a bailar, tenía muchas amistades, no paraba, me acuerdo, jueves, viernes, sábado. Y bueno, yo estaba desesperada porque no sabía cómo iban a terminar mis hijos, no sabía qué hacer, no tenía solución para ellos. Para mí misma tampoco, ¿no? Porque no... ¿Y cuántos años tenían tus hijos en ese entonces? Mi hija en ese momento tenía 17 años y Jonathan 15 por ahí, más o menos. Sí. Y también pasaba en ese momento que como el padre se había suicidado cuando él tenía 4 años, Jonathan a la edad de la adolescencia sentía lo mismo. Él tenía cuando tenía un problema, bueno, se le venía también esas ganas de suicidarse, pasó muchos tiempos así con depresión. Lo que tenía el padre, o sea, lo que le pasó al padre lo quería de nuevo hacer él también. Así que fueron tiempos de mucha tristeza. ¿Y tu actitud cómo fue hacia ellos? Porque a llevar 2 adolescentes fue difícil, ¿no? En esa época, fue en difícil, esa etapa. Sí, fue muy difícil. Yo era una mujer muy nerviosa. Yo gritaba, o sea, no los abrazaba, no sabía cómo contenerlo, hacía lo que podía, de hecho. Trabajaba, venía, sustentaba lo que podía, hablaba, pero o sea, no podía hacer más que eso. Eran gritos los míos más que nada, era muy nerviosa, me acuerdo yo. Sí. No tenía ese amor que por ahí ellos necesitaban. Sí, creo que repetía también yo historias de lo que pasaba en casa con papá y mamá, con ellos también.
Cari, ¿y cómo llegaste a Dios? Llego a Jesús, yo primeramente me acuerdo que Jesús me llamaba a los 5 años. Yo vivía en Pablo Podestá y me acuerdo que los días domingo pasaba una traffic blanca con, me acuerdo hasta los nombres de estos 2 maestros que eran amorosos, Tico y Alicia se llamaban, y iban a una iglesia evangélica. Y ellos pasaban por el barrio y nos llamaban, Carinita, Carinita arriba, me decían. Y yo me acuerdo que me levantaba, ellos nos llevaban a la casa, era una casa muy grande con una chimenea en invierno, me acuerdo que era. Yo me acuerdo hasta la galletita que comía ahí, siempre los recuerdo con mucha emoción y mucho amor a ellos. Y bueno, ellos me llevaban y me daban la palabra de Dios, o sea que Jesús cuando yo era chiquita me estaba llamando, ¿no es cierto? Y después cuando transitaste con tus hijos, nuevamente Jesús llegó a tu vida, ¿no? Sí, Jesús llegó a mi vida, pero yo tenía también una hermana que era cristiana, que en ese proceso que yo pasaba de muchas tristezas con ellos, ella me decía que yo tenía que orar y acercarme a Dios. Y yo no congregaba, pero sí oraba en casa. Me acuerdo que oraba todas las noches por ello, oraba y le pedía a Dios. Y hasta que, bueno, una sobrina me invita hace 3 años a Manantial de Bendiciones. Me acuerdo que el primer día que vine estaba predicando el pastor Rey, nuestro pastor, y bueno, el primer día que vine no me quise ir más, fue hermoso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te fuiste? Dios, cuando yo pasé adelante, el pastor me acuerdo que hizo una invitación, aquellos querían aceptar a Cristo. Me acuerdo también de esa palabra que predicó en Isaías 54, que decía que el Señor iba a ser mi esposo, mi hacedor en todas las cosas, que ninguna arma forjada en contra de mi vida va a prosperar. Siempre recuerdo esa palabra. Bueno, yo acepto a Jesús y paso adelante. Ahí empieza lo que es la liberación en mi ser. También me encuentro con una líder preciosa y ella me llamaba, me mandaba mensajes. Fue una mujer que estuvo muy encima mío para que yo me convierta, me ayudaba, me enseñaba. Y bueno, así fue el proceso, el cambio. El cambio en mi familia, en la vida de mis hijos fue de repente. Yo te digo que hace 3 años yo tengo un hogar transformado. Primeramente Dios trató conmigo, ¿no? Yo digo, yo aprendí con Jesús a ser hija, a ser madre, a ser amiga. Y Dios me dio la libertad, yo pude perdonar. Yo me siento una mujer plena, que no me siento menos que nadie, me siento feliz, camino con proyectos, tengo ganas de hacer cosas. ¿Y hoy tu vida cómo se encuentra? ¿Cómo estás vos? ¿Tus hijos cómo están? Mis hijos están muy bien, de hecho ellos congregan, dejaron absolutamente todo. Los 2 terminaron los estudios, Celeste trabaja de lo que a ella le gusta, le va muy bien. Hace 3 días le regalaron una casa, toda amueblada. Ella se casó el año pasado, muy bien se casó. A Jonathan también se le fue todas esas ganas de suicidarse. Son útiles en la tierra, yo digo, mis hijos, porque estudian, trabajan. Así que todo lo que yo viví, Dios lo transformó. Qué lindo tu testimonio, es muy fuerte. Y Cari, vos, ¿qué le dirías a esas mujeres que nos están viendo del otro lado? A esas mujeres yo le digo que no se conformen con la realidad que están viendo hoy con sus hijos, si ellos están en la droga, si están enfermos, si están rebeldes. Primeramente que acepten a Cristo, que lo conozcan, que se acerquen a la iglesia, que hay grupos de apoyo, de oración, hay palabra de Dios, le van a enseñar cómo caminar en la vida diferente y asimismo cuando uno cambia, Dios transforma toda la casa. La palabra de Dios dice, seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Y así yo lo vivo, así Dios lo hizo, el milagro que hizo en mi vida con mis hijos, lo va a hacer también con ella, porque para Jesús somos todos iguales, Él nos ama a todos, ama a la familia, bueno, Dios Cari, va a restaurar. Te doy gracias por haber compartido tu historia de vida, Gracias a terriblemente hermosa. Me pone contenta poder ver cómo Dios transformó tu vida y la de tus hijos. ¿Sí? Muchas gracias, Dios te bendiga. Y te damos gracias a vos también por haber estado del otro lado compartiendo con nosotros esta historia. Te espero el próximo programa en Dios sigue transformando vidas.